Hola, muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Perdonad que la semana pasada me entretuve un poco buscando los textos, incluso había perdido un versículo. No preocuparos, no preocuparos. Todos somos humanos y todos nos podemos equivocar, o mejor dicho, no haber preparado, aunque sí que está todo muy preparado, cada palabra que pronuncio, cada palabra que digo, lo he meditado antes, pero en este caso me equivoqué de versículo. ¿No os acordáis? Pero bueno, adelante. Y seguimos. Si también acordáis, Pedro había entrado ya en casa de Cornelio, reconoce que Dios es Dios de todos y predica el Evangelio de Jesús a un gentil. ¿Os acordáis que habíamos hablado también en vídeos anteriores de la diferencia entre judío, prosélito y temeroso de Dios, y que en el ambiente de temeroso de Dios encontramos a Cornelio? Y aquí aparece algo a partir del versículo 44, cuando Pedro expone, muy resumidamente, tenemos también en Hechos, después de Pentecostés, una exposición del Evangelio de lo que se llama querigma. Dice en el 44 de Hechos 10, aún estaba hablando Pedro estas palabras, aún estaba explicando Pedro, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y aquí aparece el cambio radical. Aquí aparece lo que se suele llamar, y yo le llamo, el Pentecostés gentil. Había habido un Pentecostés judío, ¿recordáis? En Hechos, en los capítulos. Y ahora tenemos un Pentecostés gentil. Es como si el Señor nos dijera, abrid las puertas, no seáis tan mezquinos. El Evangelio es para todas las personas, para todos aquellos que creen, sean de donde sea, de la raza que sea, de la lengua que sea, niño o mayor. Y aquí aparece, repito, un cambio radical. El Espíritu es derramado a los gentiles. El poder de Dios se manifiesta también en los gentiles. Y algunos lo llaman, junto a Pablo, en el camino de Damasco, los dos cambios. Los fieles nazarenos, judíos creyentes en Jesús como Mesías, pero que seguían en el círculo religioso judío. Lo hemos hablado muchas veces, los primeros cristianos seguían reuniéndose en las sinagogas. Se les llamaba secta, pero no en el sentido que nosotros hoy en día hablamos de secta, sino una opción. Incluso se les llaman los del camino, pero que no estaban separados del mundo judío. Y eso, repito, como dije el sábado pasado, no debemos de perderlo de vista. Y estos que están en el círculo judío se asombran. Dice, los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro, en el versículo 45, se asombraron de que también sobre los gentiles había sido derramado el don del Espíritu Santo. Se rompe una muralla, se rompe. Hay un cambio de paradigma total que llevará a que el Evangelio sea predicado a los gentiles, o a los paganos, como dice otra versión. El creyente, sea judío o gentil, por la fe recibe la fuerza, el poder pneuma, que en griego neuma es neutro, el Espíritu de Dios. Y
según vemos, ese espíritu, como afirma Pablo también en Efesios 1:13, dice así: en él también vosotros, fijaos cómo se refleja aquí lo que sucede con Cornelio, habiendo oído la palabra de la verdad, que es la que proclama Pedro, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras, prenda, seguridad de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alcanzar la gloria de Dios, para alcanzar y alabar al Señor. O sea, el sello que hemos recibido y que reciben ellos del Espíritu Santo es la garantía cierta de que vamos a alcanzar la salvación. Yo sé que hay movimientos, todos son respetables, que dicen que se puede perder la salvación. Y citan algunos pasajes. Yo lo digo de corazón. Una vez has creído, una vez has sido sellado por el Espíritu, que has sido sumergido en el Espíritu, que todo es un bloque, no, es que sí, yo creo, pero no he sido bautizado en el Espíritu. No compliquemos la cosa. Todo aquel creyente de verdad puede pasar sus subidas, sus bajadas. Incluso puede haber momentos en que abandone, según él, la fe. Pero ese sello está ahí. Y el Señor conoce a los suyos. Y el Señor sabe cuidar de sus fieles. En el mismo Efesios 4:30 dice, es curioso, dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Se puede entristecer al Espíritu? Claro que sí, cuando nuestro comportamiento no es según la voluntad de Dios. Pero lo que no puede borrarse es el sello con que fuimos sellados, como dice el texto, para el día de la redención o de la liberación. Eso no lo puede quitar nadie. Y cuidado con las falsas seguridades, porque una falsa seguridad es signo de que quizás no ha habido verdadera conversión. No, si es que esta persona ha creído, se ha retirado y ha desaparecido. La pregunta no es otra, si realmente aquella conversión, aquel cambio, aquella fe era genuina o no. Porque si es genuina, hay un sello del Espíritu. Y si hay un sello del Espíritu, hay redención segura. Pero es posible que aquella fe, si aquella persona durante toda su vida no ha perdido el camino y el rumbo, es posible que aquel sello no se haya producido nunca, que aquella fe no haya sido una fe genuina. El sello, ¿acordáis? En la cabeza ahora Apocalipsis, los 144.000 sellados. Es una marca, es como un ganadero, ¿verdad? Que en el ganado, en las vacas, en las reses, en las ovejas, se pone la marca del ganadero para saber que es de su propiedad. Pues lo mismo hace el Señor con nosotros. Nos marca con su Espíritu para siempre. ¿Y qué sucede? Pues sucede lo que tiene que suceder. Que el Evangelio, a partir de Cornelio, empieza su propagación. ¿Y qué sucede? Sucede también algo que yo quisiera anotar. Ya lo sé que es posible que
algunos de vosotros me llamen de lo que queráis. No me importa, lo que me importa es el Señor. Y además lo dije en cierta ocasión, si me equivoco, si nos equivocamos, la misericordia de Dios está por encima de nuestros errores, porque Dios no nos va a juzgar por lo que creemos, o creamos, o dejemos de pensar, o no pensemos. No nos va a juzgar por doctrinas, nos va a juzgar por el amor que le tengamos a Él y a los demás. Nada más faltaría que nosotros, personas débiles, condenemos a otros porque no piensan como nosotros. Y hay un detalle que se muestra en el versículo 46, que dice: reciben el don del Espíritu. Y una vez, para que veáis que es importante, una vez recibido el Espíritu Santo, viene el bautismo de agua. El bautismo no salva, el bautismo de agua no salva. Salva el Señor en nuestro corazón. Dice el 46, porque creo que es interesante considerar y aclarar. Dice: los fieles de la circuncisión habían oído porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Hablar en lenguas. ¡Oh, hermanos y hermanas! ¿Cómo nos están o intentan engañaros? ¿Cómo bajo ese paraguas del don de lenguas? Es que parece que no hay otra doctrina. Es que parece que si no hay lengua no hay salvación. Pero si, seamos sinceros, la salvación es de Jesús. La salvación es de Dios. Mirad, el don de lenguas lo tenemos muy claro, en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Además, 13 y 14. Centralmente he dicho 13 porque me refiero a lo que dice que lo mayor de todos los dones es el amor. Y después en el 14:1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Y aquí Pablo se encuentra con Corinto con un problema de lenguas. Leerlo detenidamente. Y cuando dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Antes había dicho que si yo hablase en lenguas humanas o lenguas angélicas, en el capítulo 1 del versículo 13, capítulo 13, dice: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Aquí no está diciendo que hay que hablar lenguas angélicas, ni mucho menos. No hay lenguas angélicas, y si las hay son para ellos. Es una referencia, es como si dijera: si yo comiese esto, comiese lo otro, comiese aquello, y me da un dolor de barriga. No estoy hablando de que no hay que comer aquello, no estoy hablando de que aquello sea una realidad física y palpable. Es una expresión para decirnos cualquier tipo de lengua. ¿Pero de qué lengua se refiere?
de cualquier lengua humana. Es decir, el don de lenguas es cuando, y que por eso está para la predicación y el crecimiento del Evangelio, es cuando alguien va, como Pablo o algunos, van a lugares para proclamar el Evangelio que hablan una lengua que nosotros desconocemos. Y eso no puede nunca impedir que el Evangelio sea proclamado. Y el Señor hace por su Espíritu que lo que yo exprese en mi lengua nativa o en cualquier otra lengua que los demás no conocen, ellos la entiendan. Ese es el don de lenguas. No es el... Eso son cosas que no están reflejadas en la Escritura. Cosas que no están enfocadas para la propagación del Evangelio. Porque en el fondo, tal como nos está enseñando Hechos, capítulo 10, con el caso de Cornelio, es que el don de lenguas es la puerta abierta para que el Evangelio llegue a gente que no conoce la lengua que yo tengo. Y entonces, mi experiencia ha sido así. Mi experiencia ha sido así. Tener delante una persona, hablar con otra del Evangelio en inglés, y yo no tengo ni idea de inglés, y entender todo lo que estaba diciendo aquella persona. Eso es el don de lenguas. O que si una persona habla en polaco a unas personas brasileñas que no conocen el polaco, por ejemplo, estoy dando, aquellos entiendan y se entiendan en la propagación del Evangelio. Por eso, el don de lenguas aparece justamente también de Pentecostés. Si leemos Pentecostés, nos daremos cuenta que lo que estoy diciendo es así. Y aquí se nos abre también la puerta para que gente que no conoce el arameo, ni el griego, ni el hebreo, puedan conocer el Evangelio hablándoles, porque el Señor hará que esa lengua se entienda. Eso es importante. Eso es importantísimo tenerlo. Por lo tanto, cuidado con los fenómenos histéricos, lo digo de corazón, que esconden no sé qué, pero no esconden a Dios. Fijaos, ¿por qué? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y el amor de Dios es el que hace. Es el que hace que lo que tú puedas hablar llegue al corazón de las personas que escuchan. No es por casualidad. No es por azar que aquí nos dice que los oían hablar en lenguas y magnificando a Dios. Si tú oyes hablar en lenguas y magnificas a Dios, es que entiendes lo que están diciendo. Es evidente. Si no, no sabrías si magnificas a Dios o no. Y entonces viene la acción de Pedro. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo o de Jesús el Mesías. Después de esto le rogaron que se quedara por algunos días, evidentemente en casa de Cornelio. Bautismo, otro detalle que deseo ya para acabar. Siempre en el Nuevo Testamento es el nombre de Jesús. Hay una especie de interpolación o de añadido litúrgico
al final del Evangelio de Mateo, en que dice bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está ahí. Ahí queda. Pero todos los bautismos en el Nuevo Testamento son en nombre de Jesús. Y ellos se quedan unos días. Y Cornelio, su familia y sus amigos íntimos fueron instruidos por Pedro. Es una escena preciosa, una escena extraordinaria, una escena magnífica. Yo quisiera que la tuviéramos en nuestra mente y que aprendiéramos aquello que el Señor nos enseña. A partir de ahora van a aparecer problemas, porque claro, no todos reciben y aceptan que gentiles entren a formar parte del pueblo de Dios sin circuncisión. Pero eso, si el Señor lo permite, lo veremos en otro momento. Seguramente ya a partir de la semana que viene. Si te ha gustado, con toda sinceridad, pon un comentario, suscríbete y pon me gusta. Que el Señor nos bendiga y nos guíe siempre a través de su palabra y su espíritu. Amén.